Los tatuajes significan cosas distintas para cada persona. Para algunos, es la forma perfecta de destacar entre la multitud y expresarse con tinta en lugar de palabras. Para otros, es un medio de conservar en carne y hueso sus mejores recuerdos. Pero a menudo, estos intrincados diseños grabados en la piel tienen significados más profundos de lo que la mayoría de la gente entiende. Y algunos de ellos pueden meterte en problemas no solo con las fuerzas del orden, sino también con los malos del hampa. Acompáñame en este fascinante video en el que exploramos las difusas líneas que separan el arte de la tinta de las consecuencias en la vida real para descubrir los tatuajes que pueden meterte en serios problemas. Tatuajes del MS-13. Lo que se ve en la pantalla son las imágenes de los reclusos de la prisión penal de Ciudad Barrios, mostrando su extenso arte de la tinta y confirmando sus afiliaciones a la infame banda MS-13. Según la confesión de un antiguo miembro de la banda, Gerardo López, el nombre en clave MS significa en realidad Mara Salvatrucha, que se traduce aproximadamente como salvadoreños duros de la calle, mientras que el número 13 representa la posición de la letra M en el alfabeto inglés. Conocida por su notoriedad, la banda MS-13 aterroriza a toda América del Sur, Central y del Norte. Ejerce tanto poder e influencia que en una ocasión llamó la atención de un expresidente de Estados Unidos. A cualquier miembro de la MS-13 que esté escuchando, tengo un mensaje para usted. Os encontraremos, os detendremos, os encarcelaremos, os echaremos del país. Con el tiempo, la imagen de los miembros de la MS-13 se ha convertido en sinónimo de brutalidad extrema. Pero incluso más allá de su amor por la violencia, estos miembros de la banda han desarrollado una devoción incondicional por lucir y mostrar públicamente tatuajes de los emblemas de la banda a todo el que quiera verlos. Como es lógico, la mayoría de los miembros de la MS-13 optan por tatuarse las iniciales de la banda en el cuerpo, con la M en algún lugar alrededor del hombro derecho y la letra S en el lado opuesto. Curiosamente, algunos de los tatuajes que llevan en el cuerpo están inspirados en sus creencias religiosas. Por ejemplo, se ha visto a varios miembros de la banda con un tatuaje de manos juntas en oración y un rosario. Un experto en comunicación con pandillas contactado por El Heraldo dice que este símbolo representa la frase «Perdóname, madre, por mi vida loca». Esta misteriosa frase de remordimiento encierra un significado más profundo de lo que podría pensarse. Por un lado, significa arrepentimiento por los crímenes que han cometido, pero por otro, sugiere que no están dispuestos a renunciar a esa vida porque se dan cuenta de que podría tener consecuencias mortales, incluida la muerte de su madre. Los miembros de la MS-13 también tienden a entintarse tatuajes en los que se ve la aludida cara de Jesucristo. Algunos incluso van un paso más allá e incorporan las letras MS. Otro símbolo religioso que las maras suelen entintarse en la piel es la imagen de la Virgen de Guadalupe, quizá para mostrar su dedicación a la supuesta madre sobrenatural y sus firmes creencias en su poder de protección. Otros símbolos notables que dibujan con frecuencia los miembros del grupo incluyen emblemas de cuernos del diablo, tatuajes de lágrimas, así como caras de payasos riendo y llorando que representan ríe ahora, llora después. En ocasiones, los miembros también llevan tatuados en el cuerpo los números 6 y 7, que suman su número mágico 13. También se ha visto a pandilleros con tatuajes del yin y el yang, un concepto filosófico tradicional chino que representa fuerzas opuestas, pero interconectadas. Otros símbolos menos extravagantes que son sinónimos de la MS-13 son las telarañas, el alambre de espino y 3 puntos dispuestos en forma triangular. Ocasionalmente, también se pueden ver en su cuerpo frases como «Cuidado, la banda de El Salvador está aquí», «Viva El Salvador» o «Cuidado maravilla, El Salvador está aquí». La MS-13 surgió como una violenta banda callejera en el centro de Los Ángeles, en la década de 1980. En aquella época, un par de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua estaban sumidos en guerras civiles. Los disturbios desencadenaron la migración masiva de refugiados de la región a varias zonas de California, desde el este y el centro de Los Ángeles hasta el Valle de San Fernando. Desde su base fundacional en Los Ángeles, la banda se ha expandido a nuevos territorios, con presencia activa en 42 estados de Estados Unidos y fuertes conexiones y huellas delictivas en varios países de América, como Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Canadá. En la actualidad, la banda MS-13 cuenta con más de 50.000 a 70.000 miembros y múltiples asociaciones con otras bandas violentas, como los Zetas. Aparte de sus terroríficos tatuajes, la banda adopta un lema de 3 palabras: matar, violar, controlar,
Y con los años, la banda ha hecho honor a estas palabras al convertirse en una de las bandas criminales más salvajes de América. En un momento dado, el gobierno hondureño revisó sus leyes para introducir la pena de muerte por pertenencia a una banda. Pero la MS-13 no se inmutó e incluso opuso una dura resistencia. En una audaz demostración de fuerza, pandilleros afiliados al grupo detuvieron un autobús y ejecutaron a sus ocupantes con una ametralladora, matando a 28 personas, entre ellas mujeres y niños. Mientras tanto, en la vecina El Salvador, la pandilla MS-13 tenía tanto que miembros de tan solo 8 años montaban controles de carretera y exigían una cuota a los usuarios de la vía pública. Cualquiera que no pagara sufría la ira de los miembros de más edad. Curiosamente, Estados Unidos también sufrió su buena dosis de violencia patrocinada por la MS-13. En un triste incidente, miembros de la banda asesinaron a 4 adolescentes como parte de su ceremonia de iniciación en Nueva York. El apetito de la banda por ejecutar personas era incontrolable, tanto que incluso algo tan básico como un desacuerdo con un miembro de la MS-13 podía llevar a la muerte de una persona. Ese fue el caso de 2 chicas de instituto, Nisa Mickens y Kayla Cuevas, que sin saberlo tuvieron una disputa con algunos miembros de la banda. Pocos días después del desacuerdo, fueron brutalmente asesinadas con un machete y una pelota de béisbol. Otra mujer, Vanessa Argueta, fue asesinada a machetazos por faltar al respeto a un miembro de la banda y, cuando su hijo de 2 años empezó a llorar en señal de protesta, recibió 2 disparos en la cabeza. Crímenes como este han hecho que los miembros de la banda MS-13 figuren entre los delincuentes más buscados del mundo, y como era de esperar, sus tatuajes son una de las formas más fáciles de identificarlos. Así que, por tu propio bien, si alguna vez quieres tatuarte el cuerpo, es mejor que te mantengas alejado de cualquier símbolo, palabra o frase que sea sinónimo de banda. Tatuajes de la tríada china. En Asia, en países como China, Vietnam, Taiwán, Malasia, Singapur y Hong Kong, los tatuajes de la tríada se han convertido en un símbolo de estilo y criminalidad, sobre todo entre los miembros de un famoso sindicato transnacional del crimen organizado conocido como la Tríada China. Esta famosa banda parece tener una especial predilección por los animales míticos, y 2 de sus símbolos más populares son el dragón y el águila. Para los miembros de la banda, el dragón simboliza prosperidad, fuerza y salud. Suele dibujarse en los brazos, la espalda o el pecho. Otro animal adoptado por la banda es el águila, que simboliza la fuerza. Estos símbolos suelen complementarse con emblemas de Confucio, y para las fuerzas del orden, la presencia de uno o todos estos tatuajes se considera a veces un indicio de que un sospechoso pertenece a la tríada china. La notoriedad de la tríada china está bien documentada a lo largo de la historia. La banda criminal se formó en el siglo XIX como grupo de revuelta contra los señores de la guerra. La dura resistencia de la tríada acabó desembocando en la Revolución China de 1911. Y desde entonces han crecido a pasos agigantados, extendiendo sus tentáculos fuera del continente asiático a otras partes del mundo, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y otros lugares. En la actualidad, la tríada china está considerada uno de los mayores grupos delictivos del mundo, con unos 2,5 millones de miembros en todo el planeta. Además, la banda controla, al parecer, el 85% del suministro mundial de opio y heroína. Cada familia de la tríada está formada por entre 200 y 60.000 miembros de todas las profesiones y condiciones sociales. En otras palabras, la banda acoge a todos y a cualquiera que esté dispuesto a unirse a ella. Esto incluye a gángsters de poca monta, asesinos en serie, funcionarios, jueces y otros miembros respetados del público. Según informes oficiales, una sola familia de la tríada china gana cada año entre 500 millones y 10.000 millones de dólares. Gran parte de estos beneficios proceden de actividades ilegales como la extorsión, el chantaje, el robo a mano armada, el contrabando de estupefacientes, el juego ilegal, la usura, los chantajes de protección, el tráfico de personas y el robo a mano armada. En general, los miembros de la tríada son conocidos por su lealtad incondicional. Pero según Lotte Wing, profesor de la Universidad de Hong Kong que estudia las bandas criminales de la región, la lealtad más profunda de toda familia de la tríada es ganar dinero. No trabajan por ideología política, afirma el profesor Wing. Los miembros individuales de las tríadas tienen sus propias ideologías, pero las tríadas como grupo solo trabajan por dinero.
y como era de esperar, harían lo que fuera por conseguir este objetivo, aunque ello supusiera infringir la ley y cometer todo tipo de delitos atroces. Según datos oficiales, las actividades de las distintas familias de la tríada china es uno de los factores que más contribuyen al aumento del número de cadáveres maniatados y mutilados encontrados en el famoso Río Amarillo y otras vías fluviales de toda China. En Macao, por ejemplo, la tríada china asesinó a 3 funcionarios y a un guardia de prisiones. Durante la misma operación, la banda atentó descaradamente contra la vida de un jefe de policía que escapó del ataque por muy poco. En mayo de 1997, 3 presuntos mafiosos murieron durante una brutal guerra entre 2 bandas de la tríada. Ese mismo año, 15 personas perdieron la vida en Hong Kong en un incendio provocado deliberadamente por miembros de la banda Sun Yi of Triad. 2 años más tarde, en 1999, estalló una cruenta batalla entre bandas rivales de la tríada en vísperas de la entrega de Macao a China. Este enfrentamiento perturbó la vida de más de 500.000 residentes que vivían entonces en la región y provocó además un aumento exponencial de la tasa de homicidios. En agosto de 2009, un alto miembro de una tríada llamado Lee Tai-hung fue atropellado por un coche y asesinado por 3 hombres armados con cuchillos frente al hotel Shangri-La de Hong Kong. Hasta su muerte, Lee era miembro de la banda Sun Yi-on y a menudo los miembros de la banda lo consideraban el barón de Tsim Sha Tsui Este. De hecho, se dice que su muerte fue el punto culminante de una larga batalla entre la banda Sun Yi-on y el grupo criminal Wo Shing Wo. Más allá de este tipo de ataques personales, también se sabe que los grupos de tríadas tienen una gran influencia política, hasta el punto de que a veces se les contrata para perseguir a los enemigos políticos de destacados políticos y críticos con el gobierno. A principios de los años 90, durante la era republicana, el Partido Nacionalista Chino utilizó a gánsteres de las tríadas como soldados de infantería contra sus enemigos políticos. Del mismo modo, en 1927, el partido utilizó a la tristemente célebre Banda Verde de Shanghái para intimidar a los sindicalistas y cometer una descarada masacre en la que perdieron la vida miles de comunistas. Aunque poco frecuente, esta extraña connivencia entre el gobierno y las bandas de tríadas ha continuado produciéndose, al parecer, de diferentes formas en varios países, incluso hasta nuestros días. Pero, por supuesto, en la mayoría de los casos, los miembros de la tríada china son considerados objetivos prioritarios por las fuerzas del orden de todo el mundo. Así que, en última instancia, hacerse un tatuaje que se parezca al suyo probablemente le convertirá a usted también en un objetivo prioritario. Tatuajes de la Yakuza. Entre la lista de tatuajes que pueden ponerte serio, los tatuajes Yakuza son quizás los más coloridos del lote. Pero no nos equivoquemos, estos motivos conocidos popularmente como iresumi no se dibujan solo por su valor estético. Al contrario, suelen estar ligados a la identidad personal o a la experiencia de un miembro de la banda, y a menudo retratan un mensaje profundo que la mayoría de la gente no entiende. Por ejemplo, la carpa se dibuja para simbolizar el valor. Se cree que el dragón simboliza la sabiduría, el tigre la fuerza y la serpiente el don de la curación. Del mismo modo, los tatuajes de samurái yakuza simbolizan que una persona es un guerrero que toma decisiones nobles y no sucumbe al miedo. Normalmente, los tatuajes yakuza se dibujan con colores brillantes o con complicados contornos en la espalda y se colocan estratégicamente por todo el cuerpo, desde el pecho hasta los hombros, pasando por la espalda y las nalgas y en cualquier otro lugar que pueda cubrirse con ropa. Normalmente, los miembros de las mismas familias del sindicato yakuza suelen llevar el mismo patrón de tatuajes. Como parte de los ritos rituales del grupo, los nuevos miembros se entintan en presencia de otras personas. La mayoría de estas coloridas artes codificadas adoptadas por los miembros de este sindicato criminal se inspiran en la mitología sintoísta, el cuento Suikoden y las antiguas xilografías de hace cientos de años. Por aquel entonces, la mayoría de los xilógrafos trabajaban también como tatuadores, por lo que aplicaban básicamente la misma técnica utilizada en el corte de madera para esculpir tatuajes. El proceso comienza cuando el artista Haroshi utiliza agujas de metal y tinta nara para dibujar diseños en el cuerpo del gángster. Una vez que esta tinta especial se oxida bajo la piel, adquiere un color azul verdoso. Según el folclore, se cree que cuanto más doloroso y grande es un tatuaje, mayor es el compromiso de un miembro con la banda, y quizá por eso, la mayoría de los miembros de la banda yakuza tienden a cubrirse todo el cuerpo con tatuajes. Para comprender el origen de la banda yakuza, tenemos que remontarnos a principios del siglo XVII. Durante este periodo, en Japón se aplicaba un estricto sistema de castas, que clasificaba a la gente de Burakumin como minoría.
La mayoría de las personas de este grupo étnico eran delincuentes y realizaban los peores trabajos que nadie más haría. Sin embargo, eran discriminados por el gobierno y la sociedad. Este trato injusto obligó a los miembros de los Burakumin a formar un estrecho vínculo que acabó dando lugar a la formación del movimiento de bandas yakuza. Al principio, empezaron como tequilla, un pequeño grupo criminal que robaba y estafaba a la gente sus objetos de valor y los revendía en el mercado negro. Otra sección del grupo operaba como una banda de apuestas ilegales, conocida como bakutos. Los historiadores creen que esta antigua banda de ludópatas fue una de las primeras en adoptar las mutaciones como medio de castigo para los miembros descarriados. Según los informes, el grupo tenía la tradición de cortar la primera articulación del dedo meñique a los infractores. Esta tradición se adoptó para fomentar la disciplina y la lealtad inquebrantable a la jerarquía de la banda. Así, cuando el grupo se metamorfoseó en la banda yakuza, esta brutal tradición se mantuvo y se aplicaba a las personas que decidían renunciar a su pertenencia. En su apogeo, en la década de 1969, el famoso sindicato criminal contaba con más de 180 miembros. La banda ejercía tanto poder e influencia que la mera mención de yakuza desataba el miedo entre los ciudadanos, y los miembros de la banda eran vistos literalmente como intocables. Un estudio de la Agencia Nacional de Policía de Japón sobre 2.885 empresas reveló que la banda yakuza había intentado extorsionar al menos a 337 de ellas. Peor aún, el estudio demostró que al menos una de cada 5 de estas empresas pagó unos 5 millones de yenes japoneses a la banda. Esto equivale a más de $30.000 en moneda actual. Además de la extorsión, la banda también se dedica a otras formas de delitos violentos, como el asesinato. En 1998, una banda yakuza llamada Kudokai asesinó a tiros a Kunjiro Kajiwara, de 70 años, porque se negó a conceder contratos gubernamentales a sus miembros. Asimismo, miembros de la misma banda lanzaron granadas contra los domicilios de altos cargos del rey que trabajaban en la Central Eléctrica de Kyushu. También lanzaron cócteles Molotov contra la casa del ex primer ministro Shinzo Abe. La banda también ha sido acusada del asesinato del famoso alcalde de Nagasaki, Icho Ito, y de otros atroces delitos como tráfico sexual, tráfico de influencias, peleas ilegales de perros, amaño de partidos y estafas masivas que han supuesto la pérdida de casi 2 millones de yenes. Curiosamente, a pesar de estos delitos aparentemente imperdonables y de la gran popularidad de la banda, los agentes de seguridad no se basan precisamente en los tatuajes de la yakuza para identificar a sus miembros. Esto se debe en parte a que estos tatuajes, con el paso de los años, se han convertido en un símbolo de estilo y confianza. Y también porque la mayoría de los tatuajes yakuza suelen ocultarse con la ropa. No obstante, tatuarse cualquiera de los símbolos afiliados a la banda puede colocarte automáticamente en el punto de mira de sus rivales. Tatuajes de los Hells Angels. Conocidos por su constante implicación en la violencia y los crímenes más duros, los Hells Angels son uno de los clubes de moteros más reconocidos del mundo. Y quizá aún más destacado que el nombre y la reputación de la banda sean las artes corporales de sus miembros. El más popular de todos ellos es el emblema de la cabeza de la muerte. Este símbolo mítico se considera el logotipo principal del grupo y suele aparecer en todos sus miembros. El signo del 1%, que simboliza la disposición rebelde de la banda, es otro tatuaje que es muy probable encontrar en un miembro de la banda Hells Angels. Se cree que antes de elevar el signo del 1%, debes haber cometido varios actos violentos para el grupo. A veces, además de estos símbolos, los miembros van un paso más allá para reiterar su lealtad a la banda, inscribiendo las letras A, F, F, A. Este acrónimo de 4 palabras significa Ángel para siempre, Forever Angel. Las autoridades afirman que las bandas criminales utilizan estos tatuajes descarados para intimidar a sus rivales y a los ciudadanos respetuosos con la ley. En la mayoría de los casos, los miembros de este famoso club de moteros se tatúan al menos 2 de estos signos en el cuerpo, una vez que se unen oficialmente al grupo. Pero sin duda, no es raro encontrar miembros que lleven los 3 símbolos y quizá incluso más. Hablando de más, Dane Bajkovic, el líder del club de moteros Hells Angels de Australia Occidental, ha llevado su apoyo al grupo hasta el extremo, cubriendo todo su cuerpo con tatuajes. Conocido como el motorista más tatuado del mundo, el excesivo arte corporal de Dane le ha valido una enorme publicidad en el pasado.
Las palabras Hells Angels están audazmente escritas en su frente y el símbolo del 1% está audazmente grabado en su cuello. Sin embargo, el gángster de aspecto feroz puede que ahora tenga que pagar cientos de dólares para limpiar estos símbolos y otros tatuajes de los Hells Angels en su cuerpo después de que le expulsaran del club en 2022. Además de su controvertido destierro de la banda, Dane Brajkovic podría enfrentarse también a la ira de la ley tras la promulgación de una nueva ley en Australia Occidental que prohíbe los tatuajes relacionados con 46 clubes de moteros del país, incluidos los Coffin Cheaters, Gypsy Jokers, Bandidos, Coffin Cheaters y los Hells Angels. John Quigley, fiscal general de Australia Occidental, considera que esta ley, recién promulgada, es la reforma más dura y completa para luchar contra la delincuencia organizada de todos los estados y territorios australianos. Mientras tanto, el comisario de policía en funciones de la región de Australia Occidental, Cole Blanche, tiene un consejo útil para Dane y otros moteros tatuados, de quienes se espera que encuentren inmediatamente formas intuitivas de ocultar sus artes codificadas. Yo empezaría con cosas como tiritas o maquillaje sin duda, o que se lo quiten, o, alternativamente, la gente puede elegir la opción de no vivir en Australia Occidental si se aprueba esta ley, dijo Blanche en una entrevista con 6PR. Fundado en 1948 en la ciudad de California, el club de moteros Hells Angels ha crecido a pasos agigantados y cuenta con 467 secciones en 59 países de todo el mundo. Antes de su muerte, el 29 de junio de 2022, Ralph "Sonny" Barger, miembro fundador de la sección de Oakland, California, de los Hells Angels Motorcycle, describió a la banda como un grupo de chicos amantes de la diversión. Pero sus acciones sugieren lo contrario. De hecho, basándose en investigaciones y datos estadísticos recopilados a lo largo de los años, algunas fuentes creen que los Hells Angels son en realidad una empresa criminal disfrazada de club de moteros. En 2009, 16 miembros de alto rango de la banda fueron acusados de varios cargos, incluido el de asesinato, tras una operación de 21 meses en la que agentes encubiertos se infiltraron en la sección de Oakland, California. Los miembros acusados negaron las acusaciones y la mayoría de ellos se libraron con penas leves de cárcel. Pero eso no sirvió de mucho para blanquear la reputación de los Hells Angels, ya que existen varias pruebas incriminatorias de la implicación de la banda en actos violentos. En diciembre de 1969, un joven llamado Meredith Hunter y su novia Bredehoff asistieron al concierto gratuito de Altamont. Tal vez por excitación, el adolescente negro de 18 años se subió al escenario durante la actuación de los Rolling Stones. Comprensiblemente, la incursión de Hunter en la zona del escenario enfureció a los miembros del club de moteros Hells Angels, encargados de mantener a sus miembros fuera del escenario. Así que se acercaron a Hunter y le dieron violentamente órdenes de marcha. Poco impresionado por la forma en que le trataron con rudeza y por el comportamiento de la banda durante toda la noche, el adolescente sacó un revólver Smith & Wesson de 22 pulgadas y cañón largo para ahuyentar a los pandilleros de los Hells Angels, que habían seguido agrediéndole incluso lejos de los focos del escenario. Pero nunca iba a poder igualar la violencia de una banda tan conocida como los Hells Angels. Mientras la reyerta continuaba, Hunter fue apuñalado por un miembro de la banda llamado Angel Alan Passaro, y finalmente fue apaleado hasta la muerte por otros pandilleros de los Hells Angels. Alan Passaro fue acusado de asesinato en 1971, pero un jurado de 12 miembros concluyó que el gángster era inocente porque creían que había apuñalado al adolescente en defensa propia. Sin embargo, el incidente fue grabado y puesto a disposición de millones de espectadores en todo el mundo. Así que ni siquiera una sentencia favorable como la de Passaro bastó para reparar la irremediable reputación de la banda. De hecho, como consecuencia del largo historial de crímenes violentos de la banda, los Hells Angels están proscritos en Berlín y en los Países Bajos. Sus actividades también son objeto de vigilancia y escrutinio por parte de las fuerzas del orden locales e internacionales en muchas partes del mundo. Y también sus símbolos y tatuajes. En otras palabras, hacerse un tatuaje de los Hells Angels es una mala idea, a no ser que quieras que los federales te persigan constantemente. Tatuajes de la mafia albana. A diferencia de la mayoría de los demás grupos mafiosos, que adoptan múltiples símbolos, la mafia albanesa se identifica principalmente por el símbolo del águila bicéfala. Ocasionalmente, se pueden encontrar mafiosos con otros tatuajes, como este de aquí. Sin embargo, el símbolo del águila bicéfala, que también aparece en la bandera del país, es el que predomina entre los miembros de la banda. El águila bicéfala
es uno de los símbolos indoeuropeos más emblemáticos y representa diferentes creencias en varias culturas religiosas, como el cristianismo y el paganismo. Se cree que el águila bicéfala se originó en el Imperio Hitita en algún momento del siglo XVI. Después de esta época, el símbolo estuvo ausente durante unos 2 milenios, antes de regresar por la Puerta Grande en los últimos tiempos del Imperio Judío, donde se utilizaba en las arañas de las sinagogas askenazíes y en artículos domésticos y otros objetos básicos como la menorá del templo, los escudos de la Torá y las tumbas. Por aquel entonces, los judíos europeos veían en el águila bicéfala un símbolo de lealtad al gobierno. Esta creencia es compartida por los miembros de las bandas mafiosas albanesas de hoy en día. Incluso a nivel nacional, el águila bicéfala se considera un símbolo de heroísmo, fuerza y resistencia en Albania. Y teniendo en cuenta su nivel de éxito, es obvio que las bandas mafiosas de este pequeño país balcánico también se inspiran en el símbolo. Las bandas mafiosas albanesas son, con diferencia, los grupos de traficantes de marco más letales de toda Europa, con eficaces divisiones en varios países de la región balcánica e incluso más allá, incluyendo países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y el Reino Unido. Según los informes, los investigadores también han avistado importantes huellas de bandas mafiosas albanesas en el norte de África, concretamente entre Marruecos y Libia. En 2022, los informes oficiales confirmaron que había al menos 40 bandas albanesas operando en Alemania. Al otro lado del Mar del Norte, en el Reino Unido, las bandas albanesas están firmemente a cargo de las tramas de tráfico de estupefacientes en el país. Y gracias a la eficacia de sus operaciones, los clientes pueden conseguir sustancias prohibidas, como la cocaína, más rápido de lo que recibirían una pizza a domicilio. En el último recuento, se cree que el mercado de la cocaína en el Reino Unido mueve entre 2,5 y 6,2 millones de dólares, y gran parte de estos beneficios va a parar a manos de los jefes de las bandas mafiosas albanesas. Sus fuertes conexiones con los cárteles sudamericanos y la mafia italiana permiten a las bandas albanesas vender la cocaína más barata y pura de la historia del Reino Unido. Han demostrado que no hace falta ser codicioso para dominar los mercados de la droga. Han optado por precios sostenibles y buena calidad. Como parte de sus actividades ilícitas, las bandas albanesas también están muy implicadas en el tráfico de personas. En 2018, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido afirmó que las bandas criminales albanesas eran responsables del aumento significativo de las víctimas de la trata de personas en el país. Alrededor de 12.000 de los 45.000 inmigrantes ilegales que cruzaron al Reino Unido en 2022 eran albaneses. Alrededor de 2.000 de estas víctimas eran mujeres que fueron introducidas ilegalmente en el país como parte de un esquema de prostitución ilegal que genera cientos de millones cada año. En 2003, Luan Plakici, uno de los cabecillas de esta trama, que supuestamente ganó más de $1 millón con el tráfico, fue detenido y encarcelado durante 23 años. Con una reputación tan devastadora, los agentes de seguridad han aprendido a prestar más atención a las bandas albanesas a lo largo de los años. Y, sin duda, hacerse cualquier tipo de arte corporal que sea sinónimo de la banda acaba por exponerte a un escrutinio extra, tanto por parte de las fuerzas del orden como de las bandas rivales. Tatuajes de los hermanos arios, al igual que la MS-13 y los grupos delictivos de la tríada china, los miembros de la banda de la Hermandad Aria disponen de una gran variedad de artes corporales codificadas, entre las que elegir. El catálogo de tatuajes, adoptado por la banda, incluye algunos símbolos afiliados al movimiento neonazi, como la esvástica y los rayos. Otros optan a veces por la imagen de un guerrero vikingo. Pero, sin duda, el tatuaje más popular adoptado por la violenta banda es el símbolo de un trébol colocado directamente sobre las letras AB, que obviamente son las iniciales del nombre de la banda. A veces, los miembros de la banda graban el número 6 en cada hoja. El trébol es conocido en todo el mundo como el símbolo de Irlanda y representa cualidades como la fe, el amor y la esperanza. La banda de la Hermandad Aria es un conocido grupo supremacista blanco, famoso por sus violentas actividades en todo Estados Unidos. Fundada en 1964 en la prisión estatal de San Quintín, la Hermandad Aria es el sindicato del crimen más antiguo, grande y mortífero de Estados Unidos. Fue creada por un grupo de presos irlandeses de la prisión estatal de San Quintín, en California, para resistirse a la segregación de los demás reclusos. Pero con los años han evolucionado hasta convertirse en un grupo criminal radical, con una participación activa en varias empresas ilícitas como la extorsión, el asesinato, la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de drogas. El lema de la banda, sangre dentro, sangre fuera,
dice todo lo que hay que saber sobre ella. Los historiadores creen que este lema se inspira en los rituales de iniciación de la banda Hermandad Aria, que obliga a los futuros miembros a matar o herir a un agente de la ley o a un gángster rival de otra raza. Dentro de los confines del origen, a los miembros de la banda de la Hermandad Aria a veces se les exige realizar una serie de tareas que incluyen el robo, la suplantación de identidad, el asesinato y el tráfico de drogas. Una parte de los beneficios obtenidos de estos planes ilegales se entrega al jefe de la banda. En la actualidad, la banda cuenta con más de 20.000 miembros y sigue operando con saña en varios centros penitenciarios de Estados Unidos, siguiendo una serie de normas y reglamentos estrictos. Ante todo, la ley de la banda estipula que sus miembros deben prestar ayuda a sus compañeros durante toda su estancia en prisión e incluso fuera de ella. Esta norma está consagrada en el compromiso de pertenencia a la banda, que reza así: un hermano ario no tiene preocupaciones. Camina por donde los débiles y los desalmados no se atreven. Y si por casualidad tropieza y pierde el control, sus hermanos estarán allí para ayudarle a alcanzar su meta. Para un hermano digno, ninguna necesidad es demasiado grande. No necesita más que preguntar. El cumplimiento es su destino. Para un hermano ario, la muerte no tiene miedo. La venganza será suya a través de sus hermanos que aún están aquí. Esta promesa de membresía también enfatiza los valores del grupo, que incluyen la venganza y la discriminación contra la gente de color. Para la Hermandad Aria, el asesinato es una forma de hacer una declaración social. Si los negros atacan a los blancos, enviamos un mensaje. Elegimos a uno de sus tiradores, los cogemos caminando por el patio de la prisión con escolta y esposados. No importa, vamos a masacrarlo delante de Dios y de todo el mundo a mediodía en medio del patio. Y no van a ser solo unas cuantas puñaladas limpias. Va a ser un asesinato brutal, porque así es como los hermanos se ocupan de sus asuntos, y el trabajo de un hermano nunca termina. Obviamente, el mensaje propagado por la promesa de afiliación a la Hermandad Aria no es bien recibido en la sociedad actual, al igual que los diversos símbolos asociados a ellos. Tatuajes de la mafia mexicana. Las mafias mexicanas no necesitan presentación. Su contribución a la violencia generalizada y al tráfico de drogas en Sudamérica y Norteamérica está bien documentada. Pero aún más prominente es su apetito por un estilo de vida elegante y tatuajes extravagantes. El principal símbolo adoptado por las bandas mexicanas es la imagen de un águila con una serpiente en la boca. Este símbolo suele colocarse sobre un conjunto de letras como E, M, E o M, M. Otros famosos diseños de tatuajes adoptados por las bandas incluyen símbolos de pistolas, humanos desnudos, preferiblemente humanos o 3 puntos. Todos estos diseños representan distintos valores, como la fuerza, la autoridad, la dominación, el poder, el vínculo familiar, la intrepidez y la temeridad. Así que, para cualquiera que quiera entintarse cualquiera de estos símbolos en la piel, es primordial entender lo que significan y los mensajes que promueven antes de adoptarlos. Por ejemplo, llevar el símbolo de la pistola grabado en la piel puede sugerir a otros miembros de bandas y rivales que llevas un arma. Si el símbolo de la pistola apunta hacia afuera, infiere que el propietario del tatuaje es un tirador. Y si está orientado hacia un lado, significa que el portador del tatuaje va siempre armado. Tener una de estas famosas artes corporales es una de las pruebas más legítimas de que una persona pertenece a un grupo criminal del AMPA mexicano. Después del primer indicio, se espera que el número de tatuajes en el cuerpo de un gángster crezca a medida que avanza su carrera en el mundo clandestino. Y en situaciones en las que este supuesto gángster se encuentra en prisión, estos tatuajes sirven para identificarlos. Pero quizás lo más importante es que el tatuaje de un preso a veces determina si está a salvo o no. Conseguir estos tatuajes no es exactamente un paseo por el parque, como la mayoría de la gente podría pensar. De hecho, es casi imposible hacerse un tatuaje de la mafia mexicana en un salón de tatuajes. Así que, para la mayoría de los miembros, la única forma de hacérselos es pasar a la clandestinidad o mientras están en prisión. En la cúspide de su poder, los cárteles mexicanos controlaban una parte importante del negocio del narcotráfico en toda América. En algún momento, la mayor banda de narcotraficantes de México, el Cártel de Sinaloa, fue responsable de una cantidad significativa de la cocaína introducida de contrabando en Estados Unidos a través de la frontera mexicana. La historia del crimen organizado en México se remonta a finales de la década de 1970, cuando Miguel Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara. En 1989 fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión. El capo de la droga sigue en prisión hasta el día de hoy.
pero la semilla del crimen que sembró hace varios años se ha desarrollado tanto que se ha descontrolado. Y a pesar de los crecientes esfuerzos por parte del gobierno para frenar la actividad de los grupos del crimen organizado en México, estos notorios grupos parecen haberse hecho más grandes y eficientes con el paso de los años. Desde 2006, año en que el gobierno mexicano redobló sus esfuerzos por reprimir las actividades violentas de las bandas en el país, más de 340.000 personas han perdido la vida en la guerra territorial que se desató a continuación. Los miembros de las bandas que tienen la suerte de sobrevivir a estas guerras territoriales son perseguidos constantemente por las fuerzas del orden y las bandas rivales, y puedes imaginar que lo más probable es que este sea el caso de cualquiera que adopte cualquier símbolo asociado a una banda de la mafia mexicana. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes como este.